disculpan, pero vamos a hablar con un amigo de la casa, consultor político él, presidente de Aresco y hombre de consulta de gente que hoy está claramente lidiando en el poder. ¿Cómo está Federico Aurelio? Nancy Pasos te saluda. ¿Cómo te va, Nancy? ¿Cómo estás? Muy bien, ¿y vos? Genial. Hoy te escucho más o menos, así que no te me muevas, ¿sí? Bueno, no te me muevas, que hoy... Sí, yo te escucho, ahora te escucho bien. Bueno, me parece bien. Bueno, vamos por partes. Obviamente que pasó todo hace demasiado poco, hace solamente una semana, pero ¿cómo notás vos, por números, pero también por expertise, por experiencia, por saber, cómo notás este tema del CryptoGate con respecto a la figura de Milei, la credibilidad de Milei, la intención de voto hacia el gobierno? ¿Qué estás viendo? Bueno, mira, nosotros justo habíamos terminado una encuesta nacional la semana pasada, el mismo día que sucedió esto, con lo cual no tenía el impacto de la criptomoneda. Y anticipamos para esta semana otra encuesta nacional que teníamos prevista hacer la semana que viene, justamente para medir el impacto. Claro. De esta cuestión. A priori te diría que ni en la evaluación de la gestión ni en la imagen personal vemos grandes modificaciones. Sí fuimos viendo, es decir, para darte una idea, nosotros la valoración de la gestión hoy está en 54 puntos, entre el muy bueno, bueno y regular más bien bueno, y en la medición de una semana atrás estaba en 55, con lo cual no podemos hablar de impacto. Un punto está dentro del margen de error. Está absolutamente dentro del margen de error. Sí habíamos observado que del 58 puntos, que fue el punto máximo que había conseguido a principios de año, a lo largo de enero y febrero volvió a un valor más cercano al promedio que tuvo en el 2024, que fue ¿no? Entre 50 y 54 puntos. Es decir, que lo que había sido extraordinario era los 58 puntos que habíamos llegado a ver entre finales del año pasado y principios de este año. Con lo cual, no vemos a priori una afectación en particular de este tema. Ahora, cuando uno consulta sobre este tema, dentro de los que lo acompañan, a Milei, nosotros venimos estudiando con profundidad un poco las características del que acompaña a Milei. Y lo podemos agrupar en dos grandes grupos que aparte tienen un peso similar, ¿no? Es decir, que más o menos en la mitad de ese 54% es lo que podemos denominar, nosotros lo denominamos los convencidos, que ese sería el núcleo más duro de los que están convencidos de todo lo que hace y dice Milei. Es un grupo que le está yendo mejor económicamente y es un grupo que valora la estabilidad económica y valora también casi todas las cosas que hace Milei. Y después tenés la otra mitad que lo acompaña, que es los que nosotros denominamos los esperanzados, que sería como el núcleo blando, que lo acompañan principalmente por la esperanza que tienen de que las cosas van a mejorar. No están todavía ellos claramente mejor, no están tampoco, hay cosas de Milei y de la manera de expresarse de Milei que no les gusta, pero valoran la estabilidad económica y sobre todo buscaban un cambio respecto a la dirigencia tradicional y entonces por eso, aunque no están convencidos de las cosas que se están haciendo, acompañan a Milei. ¿Podés ponderarlo en números? O sea, ¿cuántos son esos que...? Sí, más o menos en la mitad de 54, más o menos 27% de los argentinos es el núcleo convencido y 27% es el núcleo esperanzado, ¿no? Que es va lo y que viene, exactamente. El 54, sí, en realidad no es que va y viene en la gestión, porque la gestión y la imagen de Milei lo vienen valorando positivamente desde el inicio. Lo que sí no están a pleno convencido de todo lo que pasa y sustentan su acompañamiento en la esperanza más que en la realidad, más que en lo que pasa hoy. Igual todo eso muy supeditado a lo que le pasa a cada uno, ¿no? O sea, obviamente, muy mirando. El votante de Milei, claro, el votante de Milei es un votante muy ombliguista, para decirlo de alguna manera. O sea, pondera casi todo, en general todos ponderamos en función de cómo nos va uno, pero digamos, es un votante más específicamente arraigado en qué le pasa a ellos. Sí. Bueno, ahora
en estos grupos, cuando vos preguntas el caso puntual de la criptomoneda, entonces encontrás una diferencia. El núcleo convencido te dicen, y fue un error, pero no quiso cometer un delito, ¿no? Y el otro grupo, el núcleo blando, que, recuerdo, siguen manteniendo el acompañamiento a Milei, porque por eso no cae ni su gestión ni su imagen personal, te dicen, no conozco lo suficiente como para evaluar que suceda. Cuidado que se te va la voz de nuevo. Se le va ahí, digamos, concretamente, en ese grupo más blando, como vos lo calificás, hay, digamos, una pequeña esbozo de duda. Más que segura, nosotros interpretamos por el contexto del más que duda es, mira, seguramente muy convencido de lo que ley no estoy en este tema, prefiero estar de que no lo conozco lo suficiente como para evaluar y seguir para adelante, ¿no? Y creyente en que esta es la gestión que visitó. Claro, esa se excusa. Que nosotros damos. Se te vuelve a perder un poco la voz, te digo, no sé si cambiaste de lugar o... ¿Querés que me llamen por WhatsApp para ver si mejora? No, lo importante es que no te muevas mucho, me imagino que es así. Yo no me muevo, escúchame, estoy quieto. Bueno, lo que te digo es lo siguiente, a ver, en este contexto está claro que además todo lo que estamos viendo es muy cercano, ¿no? O sea, todo esto pasó hace una semana, veremos, etcétera, etcétera, cómo decanta. Ahora, ¿qué pasa con la oposición, ya que me diste todo hace una semana a nivel nacional? Mira, la estabilidad en la evaluación de la gestión y en la imagen también la observo en el voto, con lo cual si uno pudiera pensar, bueno, esto lo ha afectado en el voto, no a nivel nacional, y por lo tanto si no lo afectó el gobierno tampoco modificó el posicionamiento de la oposición. De la oposición. En el voto. Ahora, por supuesto que como vos recién contabas, hay que estar atentos, recién pasan algunos días, habrá que ver cómo evoluciona también este hecho puntual o cualquier otro hecho que pueda surgir para ver cómo evoluciona. Hay que tener en cuenta que este núcleo blando supedita su acompañamiento a empezar a ver, muchos de ellos en el 2025, hechos de gestión que mejoren la situación de ellos personales y de la Argentina en general, con lo cual ahí tenés una amenaza que si no se cumple esa expectativa puede tener un deterioro el acompañamiento. Ahora, en particular por este hecho nosotros no visualizamos un deterioro del acompañamiento. Queda clarísimo, digamos, queda clarísimo que, bueno, que obviamente pasó poco tiempo, pero que evidentemente el que votó a Milei, esto es como, yo te iba a decir una mancha más al tigre, pero no, porque en realidad es una cosa bastante diferente. Ahora, tengo otra pregunta, porque digo, así como los consultores son muy consultados por los políticos, también son consultados por los factores de poder, distinto a los políticos, que obviamente son los economistas, los dueños de los bancos, los dueños de las empresas. Digo, ¿cómo viste vos en ese núcleo que se puede llamar círculo rojo, que seguramente con el que ya no haces encuestas, pero sí tenés, sos parte, ¿no? ¿Cómo viste esta situación que ha acontecido? Bueno, en el círculo rojo, digamos, de empresarios, el periodismo y la misma dirigencia, se ve siempre más ampliado inicialmente todas las problemáticas que lo que sucede en la sociedad en general, ¿no? Entonces veo mucha mayor preocupación que lo que se observa en la encuesta. Lo que habrá que ver es si a lo largo del tiempo la sociedad se amolda a esa preocupación de los factores de poder, o al revés, los factores de poder vuelven a tranquilizarse, como la sociedad que pareciera estar más tranquila con esta situación. Más tranquila o adormecida.